Hola, entonces verán, les decía que la forma de expresar en su método numérico las condiciones, ya sean de iniciales, que en este caso serían de esta forma, o de frontera, que en este caso serían de esta forma, lo que quiere decir es simplemente que en el nodo inicial t sub 0, para cualquier valor de j, su temperatura viene dada por esta función que para cada valor de j, recuerden, significa que la temperatura está evaluada en cada nodo x sub j décimo, pues la temperatura va a venir dada, como yo dije al inicio, por ejemplo, por un seno o cualquier otra función, que en este caso es una función que ustedes conocen, que es la función f, evaluada no en todos los elementos de su dominio analítico que van de 0 a 1, sino solamente en los elementos discretos. Por otra parte, y les comunicaba eso porque además de eso, miren, tenemos que nuestras condiciones de frontera también pueden ser expresadas numéricamente, es decir, que para el nodo x0 y para el nodo xm, para cualquier valor de n, es decir, para cualquier tiempo, porque recuerden que el n superindexa el tiempo, decimos que la temperatura en esos bordes va a ser, en este caso que estoy trabajando, 0. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a generar el método numérico? Pues esta es la expresión generadora del método numérico, donde lo que necesitaríamos es, miren, el tiempo, hacer primero que n sea 0 en esta expresión. Entonces, si n es 0, me voy a preguntar acerca de la temperatura en tres nodos que están juntos. El nodo central, el anterior y el posterior, en tres nodos espaciales que están juntos, ¿no es cierto? Entonces todo esto sería, por ejemplo, si es que el n es 0 y el j es 2, por ejemplo, entonces yo tuviera aquí la temperatura en el nodo 1 para el tiempo 0, la temperatura en el nodo 2 para el tiempo 0, la temperatura en el nodo 3 para el tiempo 0, ¿no es cierto? Pero como yo conozco todas las temperaturas para el tiempo 0, porque está en mis condiciones iniciales, esto es conocido, conocido y conocido, el gamma también va a ser conocido, por lo tanto, con esto yo determino cómo sería la temperatura para el nodo xj décimo, que yo lo tomé en este ejemplo que estoy mencionando como 2, pero para el tiempo posterior, ¿sí? Ahora, este método es explícito, ¿y qué es lo que hace que el método sea explícito? Justo que yo haya tomado, miren, en la segunda derivada, la derivada segunda, yo estoy evaluándole a la segunda derivada, miren, en el nodo presente, ¿sí? Es decir, aquí la segunda derivada, claro, como yo estoy derivando con respecto al espacio, lo que tiene que variar es los nodos espaciales del J, ¿no es cierto? El nodo espacial anterior, presente y posterior están aquí evaluándose sus temperaturas, pero ¿para cuáles nodos temporales o para qué tiempos? Pues para el tiempo nésimo, es decir, para el tiempo t sub n, que es el que se está evaluando la derivada, ¿no? Ahora, lo que haría que el método deje de ser explícito y se convierta en implícito, tal como expliqué la vez anterior, sería que yo evalúe esta derivada espacial, ya no en el nodo temporal t sub n, sino en el nodo temporal t sub n más 1. Y recuerden, como expliqué la otra vez, hacer eso en las derivadas espaciales no genera ningún problema. Es decir, usar la aproximación en términos de diferencias finitas, es decir, usar una fracción como estas para aproximarnos a una derivada. Si es que la derivada es espacial y yo evalúo en todos los nodos temporales en vez de en el nodo n, sino en el nodo n más 1, más bien yo me ayudo a resolver algunos problemas. Recuerden lo que había pasado la otra vez con las ecuaciones a las que les llamaba stiff equation. Estas ecuaciones eran las ecuaciones rígidas, ¿no? Estas ecuaciones rígidas tenían el problema que simplemente yo necesitaba usar un método numérico para poder reflejar de manera necesitaba usar un método numérico implícito para reflejar de manera correcta para que mi método numérico refleje de manera adecuada lo que sucede en mi respuesta analítica. Recuerden que ya hicimos eso cuando revisamos el método implícito la vez pasada, si no, revisen, ¿ya? Y justo ahora lo que les quiero mostrar es un problema que va a ocurrir por haber usado el método explícito y para evitar este problema necesitamos hacer cierta restricción, ¿ya? Entonces el problema parte como la vez pasada con las ecuaciones rígidas, ¿ya? Hay problemas cuando la solución analítica difiere del comportamiento de la solución numérica, ¿sí? En este caso
nuestra solución analítica debe cumplir con este principio de máxima temperatura, y lo vamos a analizar para la ecuación del calor. Todas las ecuaciones del tipo diferenciales parciales del tipo parabólico a las cuales corresponde la ecuación del calor cumplen con este principio, ¿ya? El principio del máximo, ¿sí? Este principio del máximo, en el caso de la temperatura, quiere decir lo siguiente, ya que la temperatura máxima se la va a tener en dos casos, ya sea la temperatura máxima va a estar distribuida ya sea o en el tiempo inicial, se le va a obtener en la distribución inicial de temperatura, o la temperatura máxima se le va a tener en los bordes de la figura. Ahora, ¿cómo me gusta pensar o cómo entiendo yo esto, ya? Entonces, miren, yo lo entiendo como que, miren, al inicio habrán puntos del alambre que están más calientes que otros, y al pasar del tiempo esta energía calórica extra que tienen algunos puntos se traspasa a los que están más fríos, ¿sí? Y entonces los que estaban más fríos dejan de estar tan fríos y empiezan a calentarse, y los puntos más calientes empiezan a enfriarse un poco porque le transmiten esa energía a los otros. Entonces eso quiere decir que, digamos, el valor de temperatura más alto que yo haya podido encontrar en cualquier punto de mi alambre al inicio, esa temperatura, digamos, en valor absoluto, esa temperatura simplemente se redistribuye. Eso quiere decir que para tiempos posteriores la temperatura, el máximo de la temperatura que yo vaya a encontrar para tiempos posteriores, simplemente va a ser un valor más pequeño, ¿sí? Ya que otra vez para el tiempo inicial, en este caso examinaríamos o pensaríamos que se cumpliría, o al menos habrían casos en los que la temperatura máxima se encuentre en la distribución inicial de temperaturas en el objeto, ¿sí? Eso quisiera decir, en otras palabras, que la distribución, miren, es la temperatura para tiempos posteriores distribuida a lo largo de cualquier punto X, ¿sí? Entonces la distribución de la temperatura para un tiempo posterior de sub 2, ¿sí? Va a ser el máximo de la temperatura que encuentre yo en esa distribución va a ser menor que el máximo de la temperatura que yo encuentre en la distribución de temperaturas al inicio o en un tiempo previo T1, ¿sí? Entonces esta es la forma de escribir el principio de máxima temperatura para la ecuación del calor. Y digamos, si nosotros discretizamos esta información, es decir, si la vamos a analizar con nuestros métodos numéricos, pues recuerden las notaciones que usamos, ¿no? El subíndice es para los nodos espaciales y el superíndice para los nodos temporales, y el máximo de la temperatura o sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, el U sub Jn más 1 es una imagen de la función temperatura. ¿Para qué? Para todos los valores de J y para todos los valores de N, ¿sí? Ahora, miren, lo que estoy diciendo aquí es que las imágenes de la temperatura para cualquier punto evaluado en nodos temporales posteriores o para tiempos posteriores, yo escojo de ahí la temperatura que haya sido la más alta en valor absoluto, ¿sí? Y esa temperatura tiene que ser menor que las imágenes o el valor de temperatura mayor que yo haya encontrado en una distribución de temperatura inicial o previa, N, super N en este caso, ¿sí? Ya, otra vez, si ustedes necesitan aclaraciones sobre estos puntos, por favor escríbanme, que voy a estar pendiente y les respondo personalmente, o hacemos una videollamada o un chat o alguna cuestión así, concordamos para poderles ayudar con estos problemas, y asimismo concreten con el Pablito cómo van a hacer con ese asunto, ¿sí? Para preguntarle cosas, ¿sí? Ahora, miren, esta es nuestra ecuación del calor y nuestro método numérico explícito, y lo que voy a mostrar es que, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que cuando este término de aquí tiene esta restricción, es decir, cuando yo sé que esto es mayor o igual que 0, yo sé que se va a cumplir el principio de máxima temperatura. Pero fíjense que esta restricción influye en, pues en este caso, en cómo va a estar condicionado o determinado el gamma. El gamma no puede ser en este caso menor, tiene que ser menor que 1 medio.
¿Cómo sé eso? Pues a esto le pasé al lado izquierdo y yo tendría 2 gamma en este lado derecho de esta inecuación, si a esto le paso al lado derecho, ¿no es cierto? Y a su vez el 2 le paso al otro lado dividir y lo que me queda es que gamma va a ser menor que 1 medio, justo como se ve aquí. Ahora recordemos que gamma era K por delta t sobre delta x al cuadrado. Entonces, despejando el delta t, obtengo este condicionamiento. Es decir, yo siempre tengo que elegir mis intervalos temporales de manera que sean menores o iguales o que máximo alcancen el valor calculado aquí. Es decir, una vez que yo termino mi intervalo espacial, lo elevo al cuadrado y divido para 2 veces la constante conductividad térmica, ese es el máximo valor que va a tener mi intervalo temporal delta t. ¿Cómo voy a demostrar que eso sucede así? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es primero sobre el método o la expresión que corresponde a mi método numérico explícito, que en pocas palabras, esto de aquí es, recuerden, la misma ecuación del calor, pero reemplazada en vez de las derivadas, las aproximaciones de indiferencias finitas, usando los métodos explícitos, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, primero que nada, tratar de ver si es que puedo llegar a obtener esta expresión. Esta es mi intención. Por lo tanto, me gustaría tener unos valores absolutos alrededor de u sub j super n más 1. Entonces, alrededor de u sub j n más 1 voy a aplicar el valor absoluto. Pero aplicar el valor absoluto sobre esto es lo mismo que aplicar el valor absoluto sobre esto. Entonces aquí nos van a servir algunas propiedades del valor absoluto a recordar, ¿ya? La primera es que si tienen una constante multiplicada por una variable y esta constante es positiva, ustedes pueden sacarle la constante fuera del valor absoluto sin hacerle más, ¿sí? Es decir, tal cual a la constante le saca. Y otra es esta que se conoce como la desigualdad triangular, que le mencionaba la otra vez a Andrei, que una de las propiedades lógicas que debe cumplir cualquier operación que cumpla con ser una distancia es que todas las distancias tienen que cumplir también con esta propiedad lógica ya de con desigualdad triangular, ¿sí? Entonces esto es más o menos como cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces supónganse que A es la base, B es el lado vertical del triángulo rectángulo, y lo que saben es que se suman los dos lados y sacan el valor absoluto. Esto va a ser menor o igual que la longitud de un lado solito más la longitud del otro lado solito, ya en general. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? O veámoslo en un ejemplo, digamos, esta desigualdad triangular, ¿sí? Miren, el ejemplo es simplemente, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar que A es menos 3, que B es 2, y los ponen dentro del valor absoluto. Menos 3 más 2, eso da menos 1, ¿no es cierto? Y el valor absoluto de menos 1 es 1, mientras que si ustedes sacan el valor absoluto de menos 3 por un lado, eso les da 3 positivo, el valor absoluto de 2 les da 2 positivo. Entonces en el lado derecho de esta desigualdad voy a tener 5, mientras que en el lado izquierdo voy a tener 1, por lo tanto se comprueba que se cumple esta desigualdad triangular. Ahora, ¿cómo aplico esto en este caso, ya? Pues yo les dije que sacar el valor absoluto de esto es equivalente a sacar el valor absoluto de esto, pero el valor absoluto de estos tres sumandos, de este sumando, este sumando y este sumando, usando la desigualdad triangular, pues yo sé que ese valor absoluto que yo tendría sobre aplicado a todos estos tres sumandos, yo sé que va a ser menor o igual el valor absoluto de todo esto, ¿sí? Del valor absoluto de todo esto, que a su vez del valor absoluto de esto. Es decir, que cuando ustedes vean valor absoluto, barras alrededor de esto, estoy pensando en barras alrededor de esto, porque esta expresión de aquí es la misma que estos tres sumandos. Entonces, al momento que yo digo que el valor absoluto de estos tres sumandos lo estoy calculando, me refiero a donde estoy expresando eso, aquí. Y ahora yo sé por la desigualdad triangular que ese valor absoluto de estos tres sumandos, imagínensele dentro de unas barras, va a ser menor o igual que el valor absoluto del primer sumando, más el valor absoluto del segundo sumando, más el valor absoluto del tercer sumando. Es exactamente lo que estoy yo aquí diciendo, salvo que también estoy aplicando la propiedad que está aquí, en el sentido de que yo sé que gamma es positivo, así que en el valor absoluto de gamma por esto le puedo sacar al gamma
Yo les dije que el método explícito funcionaba cuando esto era positivo, por lo tanto lo saqué afuera de las barras, y esto cuando es positivo también lo saqué afuera de las barras. Entonces, bueno, ahora como ya se me está acabando el tiempo para hablar en este video, voy a continuar el siguiente. Eso.